gusto saludarles de nuevo en esta transmisión que tenemos para el día de hoy. Hoy tenemos el honor de ver la segunda parte de una enseñanza que ha sido sumamente interesante, el tema destino, que fue lo que abordamos hace algunos días a través de la vida del apóstol David Corral, que nos ha honrado una vez más con su presencia y ha aceptado la invitación. Y hoy vamos a continuar con esta enseñanza, con este mensaje, que tiene tantos puntos que son tan importantes en la vida de nosotros en tiempos actuales. El tema, repito, se llama Destino y nuestro invitado de lujo es el apóstol David Corral, a quien le doy la más cordial bienvenida. Apóstol, gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos dejó intrigados en la ocasión anterior sobre la parte que sigue. Y bueno, pues sin mayor preámbulo le dejo el lugar para que usted continúe con esta enseñanza que nos ha edificado tanto. Gracias, apóstol. De igual manera, apóstol David, tocayo. Es un gusto, el honor de poder hacer que hoy, más que nunca, el poder de la palabra siga fluyendo sin limitaciones. Amén. Es increíble cómo Dios nos ha metido a nuestros hogares para recorrer el mundo. Y eso a mí me deja impactado. Si alguna vez lo hubiera pensado, por favor te diría, no puede ser posible. Pero hoy nos enclaustró para recorrer el mundo. Increíble. Entonces la palabra está fluyendo y será oído este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero ese fin no significa el acabarse del mundo, sino es el fin de una era. Y realmente te voy a decir esto con mucho temor, con mucho temor, pero gozo. Estaremos empezando realmente la era mesiánica, la era del rey de reyes. En otras palabras, la era del reino de Dios. Amén. Se ha hablado mucho y se ha compartido mucho. Pero desde mi perspectiva, este evangelio está corriendo por todas partes y está separando. No lo vemos nosotros. Quiero que se acuerden que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, mira que la cizaña está creciendo juntamente con el trigo. ¿La separamos? No, dijo. No. Ustedes no metan las manos. Eso lo van a hacer los ángeles de mi Padre. Y yo estoy seguro que el Señor en el universo vasto de la creación del Padre, ya ahora hay una separación de trigo y cizaña. Ya. Amén. Nunca más volveremos a ser los mismos, ni aún volviendo a nuestros templos, porque el Espíritu de Dios está operando en nosotros, cosas que ojo no vio. Bien, el programa pasado hablé sobre mi libro Destino y quiero que sepas, apóstol David, que antes de poder estar en comunión contigo, en contacto por esta línea, este medio, me metí a la palabra para analizar las cosas que escribí en el año 2012. Y me traía el Señor un impacto hasta este tiempo. Voy a estar leyendo, por si me ayudas también como la vez pasada. Claro, por supuesto. Y Génesis, capítulo 13, la semana pasada, solamente para hacer un recuento, Abraham levantó 4 altares. Y la vez pasada, el programa pasado, dijimos que Abraham levantó el primer altar, el altar de la enseñanza. La enseñanza nos hace fuerte. Abraham levanta ese altar, se hace fuerte y viene una primer crisis que realmente Abraham la adoptó como suya, porque yo quiero que sepas que el Conavid no es mío, el Conavid no es de nosotros. Nosotros a veces lo adaptamos y lo adoptamos y nos sentimos como parte de un universo en decadencia, en agonía, y no.
Hubo hambre en la tierra y Abraham se hizo parte de esa hambruna, pero antes levantó un altar, el altar de la decisión. Y me quedé ahí y seguí pensando la importancia de que nosotros estamos a unas semanas de tomar muchas decisiones. ¿Cómo salir de aquí? Porque este asunto no se detiene. Tenemos que seguir. Entonces, Abraham levanta ese altar de la decisión, baja a Egipto, pero luego vuelve a subir riquísimo porque cada altar bendecía a Dios, a la familia de Abraham. No era Abraham solo el que levantaba el altar, sino la familia. Entonces ahora vamos a seguir con otro altar, dos altares maravillosos. El altar de la comunión, ¿sí? Que estamos leyéndolo en el capítulo 13, en el verso 14. Dice así. Bueno, tú lo tienes ahí, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, claro. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Continúo? Sí, por favor. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahí Levántate. está la palabra clave, Uh-huh. en el verso 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Levántate. Nosotros, los altares más grandes que levantamos son las decisiones. A veces nos hemos sentido bien bendecidos, bien elevados, y a veces nos hemos sentido en nuestras ruinas. A veces hemos sentido que el hogar se desploma y a veces hemos sentido la gloria del Padre sobre nosotros. Porque esa es el término de decisión. Sí. Por eso, el segundo altar de la decisión, para mí es uno de los altares que es más común levantar. Si nosotros somos fuertes en el Señor, en la enseñanza de su palabra, nadie nos va a engañar. Nadie nos va a engañar. Aunque oigan las palabras proféticas. Es más, la Biblia dice que en los tiempos futuros, aún los escogidos serán engañados. ¿Te imaginas? Sí. La importancia de tomar este principio de estas escrituras hebreas. Ahora, regresa, sube de Egipto, regresa al altar de decisión, adora al Señor y se va y se mueve de ahí y se llega, va camino a un lugar que se llama Hebrón. Pero aquí hubo un milagro de separación y se separó Lot. Hebrón significa el altar de la comunión, el altar de la unción. Por eso dice el verso 5, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos a los dos para que habitaran juntos. Un problema, otro nivel de pandemia. No podía. La tierra no podía. Tenemos que ubicarnos en aquel tiempo. Y entonces, cuando hay la imposibilidad de habitar dos juntos, tiene que haber una separación a fuerza. Y aquí es en donde yo escribo en mi libro Destino el punto de la separación. Hay amistades que tenemos que dejar. Hay relaciones que tenemos que dejar. Hay relaciones que son tóxicas, que son bipolares.
Y eso no lo ha entendido mucha gente del pueblo de Dios. Se escandaliza por una separación. Hay una separación matrimonial muy interesante que tú debes de saber, apóstol. Cuando dos en un matrimonio se separan, dice la Biblia que se tienen que separar para buscar en oración a Dios. Amén. Y después volverse a unir. Pero hay separaciones imposibles. O sea, hay unidades imposibles. En este caso, no es que Lot quisiera separarse de Abraham, pero Abraham, que venía en una transformación de promesas, tuvo que decirle un día a su sobrino, porque era un velo, Lot significa velo, y le tuvo que decir, hay muchos pleitos entre nosotros por causa de la tierra. La tierra ya no puede con los dos. Imaginad, por favor, las riquezas de estos dos señores. Sí. Sí, increíble. O sea, la bendición de Dios pudiera ser inmensa cuando nosotros vivimos bajo sus principios profundos de su palabra. Entonces, hubo contienda, se separaron. Abraham tomó la decisión, el viejo, el dueño, el patriarca, el grande, el alto, se humilló para decirle al pequeño, al estorbo, no vamos a pelear más, vamos a caminar. Ahora, en esa contienda, por favor, quiero que veamos un matrimonio, Sara y Abraham. Y quiero que pensemos en ese hogar que la Biblia no lo narra, pero que está detrás de estas letras, las historias de ellos. Entonces le dice a Abraham en el verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Te ruego que te vayas, por favor. Ya no te soporto. Necesitamos irnos. Entonces, ¿cuál es la unidad realmente, pastor, que el pueblo de Dios quiere? ¿Cómo podemos aplicar Juan 17 si no lo entendemos? Si nosotros conociéramos la vida de Cristo, Cristo vino a darnos a conocer al Padre. Sí. Cristo no vino a amarnos. Cristo no vino a amarnos. Él no murió porque te amaba a ti. Eso no enseña la Biblia. El Padre me amaba a mí y envió a su Hijo. ¿Sí soy claro? Sí. Y entonces el Hijo, por amor al Padre, vino por nosotros para juntarnos y nos dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso es maravilloso. Y aquí Abraham le dice a Lot, vete, sepárate. Y Cristo viene y nos dice, vengan conmigo para llevarlos al Padre. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Muchas moradas. Abraham le dice a Lot, la tierra no puede con nosotros. Y Cristo nos dice, en la casa de mi Padre hay mucha tierra para ustedes. Ahí caben todos. Es maravillosa la palabra. Sí, tremendo. O sea, no creas que esto lo tenía planeado, ¿eh? No. Pero aquí está. Entonces, alzó Lot los ojos, ya eso lo sabemos, vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Bueno, y se fue hasta allá y llegó hasta Sodoma, dice el verso 13, hasta Sodoma, fue extendiendo sus tiendas y los hombres de Sodoma eran malos, pecadores. ¿Pueden leer lo que sigue? Contra Jehová en gran manera. ¿Contra quién? Contra Jehová. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Jehová. Cristo vino. Pastor, te lo digo así como con ganas de llorar. Cristo vino a decirte a ti y a mí, el Padre te ama. El Padre te anhela.
El Padre no puede estar en su trono sin tener a lo que más ama, Amén. que es su creación, que somos nosotros. Amén. Entonces, dice así la palabra, y el Señor, lo que acabas de leer, verso 14, le dijo a Abraham, después de un cambio, después de que Lot se había ido, ¿qué nos va a decir el Señor? ¿Qué altar vamos a levantar, apóstol? Después del Conavir. Así es. Espero de veras, con todo mi corazón, que cuando estuvimos aquí, los primeros días en cada quien en nuestra casa, hayamos levantado un altar de adoración. Amén. Hayamos levantado un altar de la decisión para decir, Señor, aquí estoy. No sé si me va a tocar vivir. Yo me despedí de mi hijo en Monterrey y le dije, hijo, nos vamos a ver, ¿eh? Nos vamos a ver. Pero a mi hijo mayor sí le tuve que decir, hijo, si pasara algo, te voy a dar las indicaciones, qué es lo que quiero que hagas conmigo. Ay, papá, no va a pasar nada, pero si pasara. O sea, sí tuve que tomar decisiones. Amén. Entonces, después de que Lot se separa, el Señor le dice, nueva visión, alza los ojos, mira desde la casa donde estás, mira por la ventana donde estás. Mi casa, por ejemplo, tiene un segundo piso. Y todos los días en la mañana, les voy a narrar rápido esto, todos los días desde la mañana, por la ventanita de mi baño, veo la estrella que yo considero que puede ser Venus, el planeta Venus. Siempre, por toda la vida de que yo he vivido aquí años, ahí está, cuando se deja ver. Y yo volteo mis ojos y le digo, Señor, mi socorro viene de ti. Qué bonito cielo a las 5 de la mañana, 4:30, 5. Y luego vuelvo a dormir plácidamente. Alza los ojos. No estamos presos. Amén. Estamos a la expectativa de ver algo que solo el que levante este tercer altar lo puede ver. ¿Cuál es el altar? El altar en Hebrón. Edificó allí un altar al Señor. Pero le dijo Dios a Abraham, levántate, actívate, campeón, actívate. Ya pasó lo de Lot, ya pasó el Conavit. Tú nunca fíjate bien esto, pastor, qué hermoso. Tú nunca vas a poder deshacerte de Lot. Tan no se pudo deshacer que después tuvo que ir a salvarlo cuando lo hicieron prisionero. Y tuvo que ser el intercesor a favor de Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra van a ser destruidos. Y Abraham intercedió por su sobrino. Nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el Conavit. Como con el resfriado, como con la varicela, como con la tifoidea de toda la vida. Sí. Pero hay esto. Este es el tiempo de levantar un altar de comunión. ¿Qué significa lo que va a salir? Ojo a esto, por favor. Hebrón es el altar de la unción, de la comunión. Es el altar de la amistad. Es el altar de las relaciones. Es el altar donde la casa vive bien. Es el altar donde nace el hijo. Es el altar donde se cumplen las promesas. Es el altar de que aunque, espero explicarme bien, que aunque nazca un Ismael, que aunque te equivoques en las decisiones, ese es el altar del hogar. Ese es el altar firme en donde nada ni nadie te podrá deshacer porque estás viviendo tu mejor tiempo. Wow. Y yo sí te quiero profetizar en el nombre del Señor, Amén. amado pueblo, hermanos de mi corazón, donde quiera que estén, que el mejor tiempo va a ser saliendo de aquí. ¿Por qué? Porque es el único tiempo que nos va a tocar vivir. No hay de otra. El pasado ya quedó. El pasado ya quedó. Este 2020 nos va a traer otros derroteros financieros, económicos, religiosos. Pero hay algo. Yo tengo que salir de aquí viviendo bien con mi esposa, viviendo bien
con mis hijos, viviendo bien con mis compañeros pastores. No es quién predica más, quién predica menos, quién tiene más, quién tiene menos. No, ahora viene ese tiempo en donde lo alto se baje, donde lo bajo se suba y donde lo torcido se enderece. Wow, amén. Es ese bronca. Amén. Tremenda reflexión que creo que en el corazón de todas las que la atesoren sin duda será de gran utilidad, porque es un tiempo de restablecer, de deshacerte de algunas relaciones, como usted bien comenta, porque la reconfiguración que Dios hace es necesario, pero también aquellas que quedan y aquellas que se sumen serán afianzadas de una manera poderosa, y confío en que la iglesia del Señor va a reposicionarse. Estamos viviendo aún en medio de esta situación tiempos en los cuales la iglesia del Señor se reconfigurará y también se reposicionará. Bueno, seguimos entonces, qué interesante. En el capítulo 15 nosotros vamos a ver que Dios promete un hijo a Abraham, o sea, se lo confirma. Sí. Pero hubo algo muy interesante en el capítulo 14, la reunión de Abraham y Melquisedec. Y ahí hay un secreto maravilloso que estoy seguro que todos lo han discernido. ¿Por qué aparece Melquisedec? Porque el rey de justicia, el rey de Salem, el rey de la Jerusalén celestial, tenía que prevenir al que levantó el altar del ungimiento, de la autoridad, de la comunión, de la intimidad. Y Melquisedec llega con Abraham para prevenirle un mal terrible. El rey de Sodoma quiere a tus muchachos. Sodoma es la ciudad de la soberbia. No solo del homosexualismo, no. De la soberbia. Sodoma es la ciudad de la abundancia de pan, según Ezequiel. Y Sodoma es la ciudad del ocio. Entonces, la soberbia, la abundancia económica de pan y el ocio te hacen un cuarto punto: rebeldía en contra del Creador. Por eso todo aquel que dice estoy inconforme con mi sexo es un soberbio, es un rebelde ocioso. Difícil que lo reconozca, pero eso no es problema. Y Melquisedec le dijo, cuidado, porque el rey que está detrás de ti, usted lo puede leer después, viene por un ejército maravilloso que junto contigo ha levantado un altar de la intimidad. Por eso es que los 318 de la casa de Abraham eran muy unidos, porque estaban alrededor de un altar de la unción, de la comunión, del poder, de la vida, de la intimidad. Entonces, Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Por qué le dio los diezmos de todo? Porque Melquisedec le dio la palabra clave que manejaba un destino. Los diezmos son un factor económico que, según Malaquías 3:10, solo te sirve para darte luz a tu entendimiento. Abriré las ventanas de los cielos. Solo darte luz al entendimiento. Y yo voy a decirles esto. Saliendo de este encerramiento, nosotros, al estar levantando este altar de la intimidad, de la comunión con Dios y con mis semejantes, vamos a ser más inteligentes, vamos a ser menos egoístas, no vamos a ser soberbios, no vamos a ser ociosos, y vamos a ser misericordiosos, porque vamos a tener que ayudar a aquel que le falte lo que yo tengo. Amén. Wow. Amén. Amén. Así ahora, ¿algo, pastor? No, en realidad son puntos muy buenos, muy aplicables. No siempre la palabra de Dios no dice que nunca regresa vacía.
siempre cumple un propósito y sin duda en medio de estos tiempos, como usted comenta, hace 8 años cuando le toca escribir todo esto, usted comentaba, no sabía exactamente para qué iba a servir. Pero hoy Dios está dando una luz mayor, hoy Dios está mostrando y hoy Dios está haciéndole llegar a las personas todos estos principios que ha revelado a través de su vida para que nosotros podamos, en medio de estos momentos, analizar nuestro interior y prepararnos para la siguiente etapa que nos va a tocar vivir. Y sin duda, si no aprovechamos este tiempo y no hacemos esos cambios, no hacemos esos altares que Dios está esperando que nosotros hagamos, la siguiente etapa, pues tendremos muchas más complicaciones de las que de por sí ya se miran que podrían existir, ¿no? Qué importante ser entendidos, qué importante ser estudiosos, qué importante ser también gente receptiva para que estemos en posibilidades de tomar las decisiones correctas, las relaciones correctas, ¿sí? Y instruirnos correctamente, que son los 3 altares de los que usted ha hablado hasta ahora, para movernos al siguiente altar. Bien, dentro de este altar vamos a hablar un poquito del hogar, ¿sale? Amén. ¿Qué era de Sara? Porque nomás hemos hablado de Abraham. Me tuve que meter al libro y por supuesto que tuve que volverlo a leer para entenderlo, pero hay muchos datos aquí que los escribí sin pensar en que ahora estaban más actualizados. Por ejemplo, ¿cuál era el sueño de Sara? Porque nada más hemos hablado de Abraham. Pero Sara, ahora la princesa, Sarai, la orgullosa, le fue cambiado el nombre para ser la princesa Sara. Abraham, que era el exaltado, con una H, Abraham, y esa H en la numerología hebrea tiene un valor, y el valor es 5. El H en el alfabeto, ¿sí? Hebreo tiene un valor, ese valor es 5. La H es una palabra muda, pero cuando Dios le dice a Abraham, te voy a cambiar el nombre del tuyo y de tu esposa, te voy a dar una princesa, ya no te voy a dar una violenta, y a ella le voy a dar ya no un nombre exaltado, sino un nombre de gracia, porque le agregó, solo le agregó una consonante, Abraham, con un valor 5, y el 5 es la gracia. Entonces Dios le da a Abraham a una mujer que, aunque después también volvió a negarla, no a negarla, sino un pacto, un convenio con Melquisedec, con Abimelech, perdón. Usted ahí lo puede buscar. Entonces, vuelve a negar, vuelve a hacer un pacto para decirle, quiero que seas mi hermana. Y la razón era que era más políticamente, socialmente, era más fácil si tú te casabas con tu hermana, entonces tener una hermana como esposa que solamente una mujer como esposa. Costumbres, ideologías absurdas para nosotros, pero vaya, hemos visto tantas cosas. Pero ahora, el Abraham recibe en Hebrón la comprobación de una palabra profética que le dice, vas a tener un hijo. El sueño de Sara era un hogar, una familia. Tan era el sueño de Sara que un día le dijo a Abraham, por su gracia, métete con mi sierva Agar. Después, todos esos problemas hasta el día de hoy. Pero Dios nunca cambió su promesa. ¿Por qué hizo Sara eso? Porque ella tenía un sueño maravilloso. Ya había salido, ya había caminado con Abraham, saliendo de Ur de los Caldeos hasta Aram. De Aram a Canaán, o
al levantar su primer altar de fortaleza, Siquem. Ya había bajado a Egipto, ya había subido de Egipto y sigue peregrinando con su esposo. Abraham, por otro lado, nunca se le quitó lo beduino, lo rústico, lo rudo. Él era el Señor. No hay que olvidar eso. Abraham no era un hombre mansito, noble, tranquilo. No, Dios lo fue perfeccionando. Es como ver a un Moisés. Moisés salió huyendo por asesino, pero Dios lo hizo el hombre más noble de la faz de la tierra. Así es Dios. Amén. Entonces, ahora en este altar, Hebrón era el primer lugar arbolado, pintoresco, bello. El deseo de Sara era tener ahí su casa, su hogar, y luego lo más maravilloso, nace Isaac. Nace Isaac. ¡Wow! No, hombre, es como estar en Mérida, ahí en el puerto, en una casa ahí a un ladito de la playa. ¡Oh! Es como tener un condominio en Cancún, Hebrón. ¿Por qué cuando todo me está yendo bien, viene una plaga como el Conavit? Me dijo mi hijo Samuel, papá, ¿cómo va a pasar esto? Bien, hijo, a mí me va a ir bien y a ti te va a ir bien. Samuel estaba en su proyección profesional de una manera maravillosa. Sigue estando porque es un muchachito capaz, noble. Y disculpa que hable bien de mi hijo, pero así es. Pero entonces ahora todos desde la casa, a trabajar en la casa, a medio sueldo. Se cierran las empresas, para allá, para acá. La política cambia, la economía cambia. No necesito explicar muchas cosas que puedo, pero que no es mi función. Y de repente, ¿dónde quedó el altar de la alegría, el altar de la intimidad, el altar de la unción? ¿Dónde quedó? Porque un día le dice el padre a Abraham, Abraham, sí, Señor, quiero que sacrifiques a tu hijo en el monte que yo te voy a decir. Literalmente que lo mates. Esas palabras para hoy no caben, pero hemos visto tantas muertes y tantas escenas por la televisión que son peor que aquel sacrificio, ¿eh? Totalmente. Y entonces, Abraham no discute. ¿Y saben por qué no discutió Abraham? Porque antes, muchos años antes, entre el altar de la decisión y el altar de la comunión, Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, Abraham, del cielo. Si puedes, así te voy a bendecir. Pero la orden era cuéntalas. Y Abraham pasó contándolas. Y se le acababan cuando se le reburujaba el número y la vista. Hasta que Abraham toma una decisión y dice, Señor, no puedo. No puedo. O sea, si no cuento las estrellas como tú me dices, ¿no me vas a bendecir? ¿Sabes una cosa? Le dijo Abraham, parafraseando. Es más fácil creerte a ti, a tu palabra, que contar las estrellas. Y dice la Biblia así, y la fe de Abraham le fue contada por justicia. Así nosotros estamos muchas veces contando estrellas. Y antes de entrar a este confinamiento contábamos estrellas y soñábamos en lo grande. Y de repente el Señor te dice a encerrarte, a enclaustrarte, y todo el Hebrón se te vino abajo. Pero Abraham, que había tenido la fe por justicia, le creyó a Dios cuando le dijo, quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo, lo mates en el monte que yo te voy a decir. Y Abraham no discutió, porque Abraham dijo, si tú me dijeras que cuente las estrellas para que no mates a mi hijo,
No las voy a contar, mejor te creo. Si tú me diste a ese hijo, tú le puedes dar vida cuando tú quieras. Amén. El punto aquí era con Sara. Los sueños de Sara se deshicieron. Ahorita voy a explicarlo rápido por qué. Los sueños de Sara se desvanecieron cuando Abraham llega y le debe de haber dicho a Sara, su mujer, el amigo mío, el que ha caminado con nosotros en el desierto, el que es mi fortaleza, el que es mi decisión, el que ha sido nuestra intimidad. Vaya, voy a ponerlo así en familia. El que es nuestra fortaleza, el que ha sido nuestras decisiones, el que es nuestra intimidad, ahora me pide algo supremo. ¿Qué te pide? Que mate a Isaac. La mentalidad de Sara, ¿no, Checo? Dijo, ¿qué te pasa? Tantos años viviendo para llegar a la riqueza, a la plenitud, a la tranquilidad y no disfrutar. Y ahora resulta que tú, Dios, me dice que vas a enlutar mi hogar. Eso es lo que dice el Señor. Imagínate, por favor, un momento, como dicen los argentinos, imagínate, chico, la mentalidad y la emoción de una mujer que tenía todo. Y que Dios le decía a Abraham, voy a sanar la vida de ustedes porque no quiero que el desierto les marque con heridas al proyecto de una nación que estoy por levantar, a una nueva nación, a un nuevo tiempo. Así que entonces, dice la Biblia, no yo, que Abraham tomó a su hijo, tomó el burro, tomó la leña, tomó a los criados y Sara se quedó en el lugar de la unción, en el lugar de la intimidad, pero sin la presencia del Padre. Wow. Porque el Padre estaba en el altar de la suprema adoración, que es el cuarto altar. El Padre estaba esperando a Abraham en el monte Moria. Y cuando sube al monte con su hijo, ustedes pueden leer en la Biblia, por favor, lo pueden leer, capítulo 22, todo, detenidamente. Abraham ya no volvió con Sara a Hebrón. Bajó a Berseba, lugar de pactos. Sara se quedó en Hebrón. Y dice el capítulo 23, si lo tienes ahí, por favor, el verso 1. Ya sabemos lo que pasó en el monte. Y ahí estamos en el altar de la suprema adoración. Pero mira qué interesante. Capítulo 23, verso 1. ¿Puedes leerlo, apóstol? Sí, cómo no. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y vino ahí nada más. Y dice que vino. a hacer duelo por ¿De Sara. dónde vino? O sea, no estaba ahí cuando murió. Amén. Porque Sara y Abraham se separaron. Ya no vivieron juntos después del altar de suprema adoración. Ya no se podía. Abraham e Isaac bajaron a Berseba casi por 21 años. Y Sarai o Sara murió en Hebrón. Y vino Abraham a hacer duelo por ella. Sí. Y cuando vino Abraham a hacer duelo por ella, ustedes pueden creer esto, no hay ningún problema. No es un dogma religioso, ni es algo que cambie tu vida, pero lo que quiero entender es que hay un cuarto altar. No todo es en el grito, en el sonido. Hay cosas mucho más serias que son las que estamos por vivir. Y tú a lo mejor, yo a lo mejor, habrá gente que diga, yo me quedo aquí. Hoy visitaba una familia a la distancia y me decía, me estoy desgastando, ya no puedo. Le digo, tiene que salir de este Hebrón,
de esta casa donde usted estuvo muy feliz, pero como ahora la tiene como si fuera presa, usted ya no está a gusto. Usted tiene que salir de aquí para subir a un altar de suprema adoración, donde el sacrificio del Hijo le va a hacer a usted adorar al Padre en espíritu y en verdad. Otra vez, Juan 4. Amén. Entonces vino Abraham y sepulta a Sara. Ahí dice la palabra, dice que después compró la cueva de Macpela, se la querían regalar. Ahí hace el primer convenio comercial de la historia. Y le costó, creo que 400 ciclos de plata, algo así. Sí. Y enterró a su difunta. Si tú ves, quiero confirmar nada más esto. Si me permites buscar en el Adelante. capítulo 22, a ver si estoy bien. Y dice, verso 19, por favor, ¿lo puedes leer? Sí, cómo no. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Y Sara dónde vivía? En Hebrón. Según 23:1. En Hebrón. En Hebrón. Wow. Increíble, ¿no? Así es. O sea, Abraham dijo, ¿para qué vuelvo? Mi mujer no quiso subir conmigo a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y bajaron a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y capítulo 23, y vivió Sarai 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón. Sí. Y Abraham vivía en Berseba. ¿Será posible una separación? ¿Qué va a pasar cuando salgamos de aquí, apóstol? Sí. También tenemos enfrente mucho cambio que digerir. Entonces, va lo siguiente. Capítulo 24. Sara ya murió. Hay mucha gente, lo voy a decir con mucho respeto, que tenía mucho tiempo muriendo en Hebrón, que solamente iba a la iglesia porque pues había que ir, pero no estaban a gusto. La verdad, no había una satisfacción. Pues uno como pastor, ¿qué más quisiera? Pero vivir una iglesia en la incertidumbre, te vas, te quedas, me voy, regreso, es muy feo todo eso. Eso no es de Dios. Por eso hay que levantar el altar en Hebrón. Por eso Dios te dice a ti y a mí, sube a ser un adorador de suprema alabanza. Entiende el sacrificio del Hijo. ¿Por qué fue enviado el Hijo? Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces ahora, cuando tú eres un adorador, ves las cosas diferentes. No tienes tiempo que perder para dar gusto. Simplemente a una congregación. Estoy hablando fuerte, yo lo sé. Pero ¿qué más se puede hablar en este tiempo, en este confinamiento, sino lo que el Espíritu te dice? Ni modo de estar influenciado por alguien. Ya no vamos a volver para decir, ¡ay, mi templo! ¡Ay, qué lindo, mis músicos! ¡Ay, vamos a cantar! ¡Vamos a danzar! Ya no. La mentalidad va a ser, te quiero adorar a ti, mi rey. Te quiero servir a ti. Quiero vivir para ti, Señor. Porque bien pude no salir. Porque bien pude no volver. Y tú, mi rey, me sacaste. Y ahora reconozco que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo me acerca a ti, Padre. Amén. Para poder vivir la plena bendición de lo que es establecer el reino de Dios en la tierra. Termino, amén, David. Y termino con el capítulo 24, sí. Verso 1. Abraham era viejo, entrado en años. ¿Puedes leer lo que sigue, por favor? Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo. ¿Y Sara dónde estaba? Ya no estaba. Enterrada. ¿En dónde? En el lugar de la unción.
en el lugar del grito, en el lugar de la palmada, en el lugar de la caída, etcétera, 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 etcétera. Abraham era bendecido. Capítulo 25 y cierro. 1. ¿Puedes leerlo, pastor? Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura. ¿Y luego? La cual le dio a luz a Simram, Oxán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Y te llevas más tiempo leyendo toda la descendencia. Sí. El viejito empezó a multiplicarse. Cuando murió Sara, se encuentra otra señora, el viejito como muerto. Wow. Dice Pablo, el viejito feo, chocho. Pero Dios dijo, te voy a bendecir como las estrellas, ya no tienes que contarlas, Abraham. Ya no cuentes las estrellas, nomás míralas. Y además te voy a añadir las arenas del mar. Ya no las cuentes. Así va a ser tu descendencia. Porque cuando nosotros somos adoradores en espíritu, en el espíritu del Padre, créemelo, vivimos para Él. Por eso termino diciéndote lo que dijo Pablo. Yo, dijo Pablo, escribiendo a los filipenses, estoy enseñado en todo y por todo. Sé tener, no tener. Sé tener abundancia. Sé tener hambre, dijo él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si hay alguna cosa buena, piensen en eso, porque mi Dios va a ser el proveedor de ustedes conforme a las riquezas en gloria. Entonces, es tiempo de que nos preparemos para levantar estos dos altares. Sé que has estudiado la palabra y eres fuerte, gente que me escucha. Sé que hemos tenido muchas decisiones que hemos tenido que confrontarlas con nuestra polvo y nuestra debilidad. Pero sé que hemos vivido aquí en nuestro hogar en una comunión y en una intimidad. Espero que sí. Pero Dios dice, no te voy a dejar ahí. Sube al monte. Y allá arriba te vas a encontrar conmigo. Y vas a sacrificar todo lo que más amabas cuando entraste a tu confinamiento para que me ames a mí por sobre todas las cosas. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu economía, con todo tu vigor. Pero primero tienes que oír, escúchalo, conócelo para que lo ames, y a tu prójimo como a ti mismo. En el medio espiritual nuestro, apóstol y pastor David, las cosas van a cambiar, no porque Dios nos esté poniendo una plomada, no, sino porque su Espíritu Santo nos está trayendo a la palabra para amarlo por encima aún de nosotros mismos. Amén. Qué riquísima enseñanza que nos hemos deleitado en estas sesiones, meditando en esta parte de la Escritura que, como está escrito, es útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos en justicia. Y hoy nos abre un panorama totalmente diferente para enfrentar lo que nos queda de este tiempo y para prepararnos para el siguiente tiempo que viene. Y aquella gente que sea entendida, aquellos que realmente logren dar esos pasos que usted perfectamente fue explicando, seguramente vivirán la siguiente etapa como la vivió Abraham, en donde la promesa se cumple en toda la plenitud y en donde realmente venimos a cosechar todo aquello que durante tanto tiempo esperamos y sembramos. Ha sido una gran enseñanza para nuestro corazón. Me quedo con ella. Ha sido de mucha bendición también para mi vida, apóstol. Realmente bendigo su vida, bendigo todo su entorno, bendigo sus finanzas, bendigo a toda su familia y bendigo también los anhelos de su corazón. Sé que Dios también le dará los tiempos de gloria que usted ha estado esperando y por los cuales ha trabajado todos estos años. Gracias por su público. Te dejamos con esta enorme enseñanza. Destino. Únete al Señor, pégate a Él y tu destino será trazado, escrito y escalado a niveles
inimaginables. Apóstol, gracias por haber estado con nosotros. Le bendecimos una vez más y esperamos verle pronto y tomarnos una rica sopa de lima. Amén. Pronto nos vemos por allá por Mérida. David, gracias por este honor. Les quiero mucho. Bendiciones.